Buenas tardes, muchas gracias por venir, por dedicar un espacio de tiempo que es algo que hoy nos limita a todos para acompañarme. Cuando hace un tiempito Sofía, mi hija, me dijo que había un espacio para dar una presentación en este lugar que convoca tanta gente y que tiene tanta repercusión, y que era en el marco o en un espacio de sustentabilidad, pensé un poco y bueno, digo, sí, me parece bien. Y la verdad que vi la oportunidad de presentar algunas cosas que estamos haciendo en ADP, y probablemente lo van a notar porque en la presentación hay algunos slides que tomé de cosas que he estado viendo en los últimos 6 meses y que me parece que son interesantes. El título quizá le llamó la atención, y es un invento que la idea es que llamara la atención, es que se preguntaran de qué puede ser que va a hablar, poner un título tan complejo. Y me parece que conectar los puntos es algo que tenemos que hacer. Me parece que la sustentabilidad como idea la tenemos que manejar pensando en lo más importante, que es la gente, y pensando en lo más importante que tiene la gente en estas regiones, que es hacer cosas con los negocios agropecuarios, con la agricultura, pensando en mi caso, que es lo que más me apasiona, pero también teniendo presente que uno puede tener muchas soluciones y puede haber muchos negocios o muchas formas de encarar las cosas que sean sustentables y rentables. Pero a mí particularmente me parece fundamental pensar en la actividad como un punto donde arrancan los temas, porque el nivel de actividad me parece que es significativo, y en una zona donde el grueso de lo que podemos hacer está alrededor de los negocios agropecuarios, el nivel de intensificación que podamos lograr en la producción es fundamental para las oportunidades de todos, los que estamos en el campo y los que están alrededor. Entonces, bueno, pensé en una presentación donde hay claramente dos partes. Una inicial, donde es un poco mostrarles qué es lo que hacemos, los que participan de las actividades de ADP SON, muchas de estas cosas las van viendo en el correr de los años, pero nosotros pensamos que nuestro modelo para seguir en las zonas con potencial agrícola como esta tiene que tener mucho que ver con el nivel de actividad, y la intensificación tiene que crecer. Y esa intensificación puede ser por dos caminos. Por un lado, la que se llama de tipo 1, y es que cada cultivo produzca mucho más. Ahí podemos trabajar en genética, y ustedes conocen que desde ADP tenemos un trabajo en genética de trigo, de potenciales cada vez mayores, de búsqueda de precisión en el uso de insumos, de búsqueda de potenciales realmente altos. Y debe ser unos 7 años, 8 años, 9 años que hicimos una jornada que se llamaba Objetivo 6.000 kilos en trigo. Me acordé porque anoche estaba en una reunión acá mismo en uno de los stands, y un productor me dijo que estaba sacando este año 6.000 kilos y 6.000 y algo en los monitores, y se acordaba de la búsqueda. Eso me hace pensar también de que a veces uno sueña o piensa cosas que están un poco por encima de las posibilidades, o la realización de esas cosas demoran más, pero también me hace pensar en que el futuro, predecirlo es muy difícil, pero construirlo es mucho más fácil. Si uno se plantea objetivos ambiciosos pero posibles, a veces no llegan al momento que lo está esperando, pero después vienen. Y pensando en intensificación en la agricultura, esta foto es de hace poco, también de la época de ADP SON, cuando estábamos con Díaz Orita mirando cultivos y viendo qué más cosas podíamos hacer. La otra es la cantidad de cultivos por año, que es lo que se llama intensificación de grupo 2, de tipo 2, y esa es una rotación intensa. O sea, si podemos hacer 2 cultivos, hacerlos, y si podemos obtener una producción mayor en base a más cultivos, también hay que hacerlo. Y eso es bueno para el ambiente, es bueno para el bolsillo,
y es bueno para la actividad de toda la gente que está alrededor, porque con 2 cultivos por año hay mucho más flete, mucho más plantas, mucho más trabajo, mucho más exportación, mucho más oportunidades. Y cuando los negocios están, como ocurre en este momento, con valores que de repente no nos terminan de convencer, probablemente el mejor seguro que tiene un productor es estar en producto, siempre tener producto, porque en algún momento los precios van a cambiar, y cuando cambien y mejoren, tenemos que tener algo que vender. Con sistemas más intensos es muy probable que nosotros nos tome ese momento con mucho más posibilidades de tener algo para vender. Entonces si seguimos en... Bueno, y me quedó acá que es algo que siempre aplicamos, que lo que se mide se mejora. Hay que tener una propensión desesperada de medir lo que hacemos. Si nosotros no medimos va a ser muy difícil que podamos mejorar. Pero también estamos bastante, digamos, podríamos decir hasta atacados con el tema de la sustentabilidad, y parece que sustentabilidad es no perder un gramo de suelo. Yo no digo que eso no sea importante, pero de vuelta, insisto que la sustentabilidad es que podamos tener empresas, familias, personas, ciudades que tengan una vida mejor y que puedan pasar 1 año, 10 años, 10 siglos haciendo las cosas cada vez mejor. O sea, la sustentabilidad es mucho más complejo que pensar en un solo punto, y la verdad es que cuando uno piensa de una manera más holística en la sustentabilidad se encuentra que probablemente la solución a las cosas está en integrar más gente. Cuando uno ve un grupo de personas jóvenes discutiendo en el campo y ve que las rotaciones, por ejemplo, nos permiten hacer un uso del agua en tiempo real, tenemos que usarlo. Hoy leía que es el Día del Agua, yo no sé si a nivel mundial, pero en un grupo que estoy de productores global, que el día estaba muy marcado en la India, que uno se imagina que es un país donde llueve un disparate, donde están los monzones, y en realidad tienen tremendos problemas de agua, tienen problemas de que la napa freática está bajando. Entonces se imagina la riqueza que tenemos acá, todo el agua que tenemos en los campos, los 1200 milímetros, 1300 milímetros, hay que aprovecharlo, y eso se logra con más cultivos, con más conocimiento de lo que hay en el suelo, pero más que nada con una capacidad de producir y de discutir y entender que lo que se mide y se informa mejora de manera exponencial. Y realmente está pasando. Ahora. Lo otro que encontramos en ADP claramente, y los que nos siguen saben que hace años, en 2008, creo que fue que presentamos acá un dron en la Expoactiva, y después de ahí trabajamos durante años en la ambientación de los campos. Cada vez tenemos más riqueza en la información de lo que es la agricultura por ambiente, pero lo que genera esta actividad, este nivel de actividad, esta intensificación, es que hoy podemos manejar nutrientes por ambiente, hacer mapas de nutrientes, podemos hacer fertilización variable, siembras a tasa variable, descompactación, encalado, drenaje asistido, manejo por ambiente de cosas que no nos imaginábamos hace un tiempo. Este año cosechamos el trigo y habíamos hecho en la mayoría de los campos precosecha del trigo por ambiente, y encontramos que en algunos casos la proteína del trigo en algunos ambientes era diferente. Si nosotros cosechamos por potrero y después guardamos todo, no lo podemos separar, pero si cosechamos por ambiente y hay diferencias, tenemos ahí valor, empiezan a aparecer oportunidades de valor que no nos imaginábamos. Pero la principal oportunidad que yo veo y que realmente no hemos podido resolver, y más de uno me habrá escuchado hablar de que tenemos enormes desafíos con el tema de los datos, es que hoy, en este año que estamos sacando 12 toneladas de maíz en secano, en Uruguay, no sabemos, a pesar de que hicimos todo el maíz con tasa variable, exactamente si la variable o lo que estamos variando de tasa de maíz es lo mejor o estamos lejos, porque no existe información. Porque en realidad como productores que estamos tratando de mover, de subir los techos productivos en esa intensificación, la verdad que no tenemos información de cómo hacerlo mejor. Podemos buscar, digamos, referenciarnos con otros países, y de hecho lo hacemos, pero nos está faltando cómo hacerlo. Bueno, lo bueno es que hoy tenemos tecnología para hacerlo a nivel de campo. De repente vamos a tener que aprender también a trabajar más y usar mejor nuestros monitores, usar mejor la estadística, usar mejor los agrónomos. Y lo otro bueno es que eso demanda trabajo de calidad. ¿Cuántos de ustedes que están acá tendrán hijos que están buscando insertarse en el negocio, que estudiaron cosas que no son
agrónomo o mecánico agrícola o trabajos que realmente son los que capaz que uno enfoca como los que podría hacer en la agricultura y sin embargo pueden tener oportunidades de trabajo porque en realidad hay un valor gigantesco en lo que nos falta conocer. Hay muchas toneladas de maíz, hay muchas toneladas de trigo, hay muchas toneladas de soja y de colza en cosas que tenemos que aprender y que van por esta intensificación y por este uso de las tecnologías. El nivel de intensificación también se ve en lo que nosotros ya estamos bastante acostumbrados, pero que es realmente un cambio, hasta podría decir, digamos, un terremoto en nuestra organización, que fue la ganadería, incluyendo los corrales, y ese nivel de intensificación nos llevó a tener temas bien importantes como el reciclaje de nutrientes, el empezar a ver lo que, digamos, juntamos con un montón de animales en los corrales, que es un costo para retirarlo, que en realidad es una oportunidad y probablemente sea un valor, pero para eso también se necesitan biólogos, se necesita gente preparada, se necesita cultura de trabajo en actividades en el campo que no estábamos haciendo. Porque a mí me ha pasado que generalmente la gente quiere ir a cosechar o quiere ir, pero casi ninguno quiere repartir estiércol. Y eso, aunque parece simple, es una restricción bastante grande para lograr un reciclaje de nutrientes en un negocio intenso que es perfectamente sostenible. Un análisis de suelo permanente, un manejo de residuos de corral, cultivos fuera de fecha. ¿Cuánto podríamos llegar a hacer en zonas donde hay una producción intensa de ganadería, de repente aplicando algunos cambios a lo que normalmente habría que hacer? Bueno, yo qué sé, el maíz hay que sembrarlo de septiembre a mediados de octubre, y si no después de segunda, bueno, pero de repente el maíz en un esquema de esto tiene otro uso, porque en realidad estamos precisando la fibra, está cerca del lugar, entonces ahí también hay para aplicar otro paquete, otro modelo, hay para investigar. Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Calidad de grano por ambiente, ya lo mencioné. Y después el corolario de esto es, para lo que a mí me parece relevante, y que a veces de repente en verano como el anterior, que la verdad que no salía nada bien, y yo de lo que recuerdo es el peor de mi historia, uno dice, bueno, ¿para qué me habré metido en este baile? Pero la verdad es que cuando uno entiende que realmente lo que arranca en el campo y lo que arranca en el modelo de producción y lo que arranca con la actividad que define hacer impacta a mucha gente y genera mucho trabajo, es interesante ver este tipo de cosas, porque a veces tenemos la discusión de si tenemos que hacer estos modelos o ir a cultivos con pasturas, y para mí ahí la sustentabilidad está como cruzando todo eso, porque la sustentabilidad de una persona que tiene campo y que de repente está en hacer una ganadería con pasturas, pero seguramente, y casi que lo podría confirmar por lo que uno ve en la ruta hoy cuando pasa y ve el manejo que se está haciendo de las pasturas que se están instalando, y el nivel de malezas que hay, digamos, no son sorpresas, pero no estamos, digamos, por lo menos a nivel general, en el tope del manejo de las pasturas. Probablemente estamos con niveles brutos de producción de $500 por hectárea, y en un modelo intenso, donde haya una rotación de 5 cultivos cada 3 años y donde estemos buscando productividades altas de grano, y con un acople en un sistema de corral, o en un sistema de suplementación de recría, seguramente hay $2.500 por hectárea. Entonces, 5 veces más de valor bruto de producción para áreas restringidas, alrededor de regiones que viven principalmente de este negocio, es algo crítico. Y por eso le puse nivel de energía o energía del sistema, porque a mí me parece que todos deberíamos tratar de defender un poco más esa capacidad de generar más valor en el arranque. ¿Cómo se refleja esto? Pasé 2, me parece, no. ¿Qué permite más energía del sistema? Permite oportunidades de trabajo para más personas calificadas, crecimiento de trabajo de calidad por adopción de nuevas tecnologías e innovación, producto más apreciado. Ayer estaba en la charla de carne aquí, que estuvo muy interesante, y la verdad que es apabullante ver lo que va a demandar el mercado de China, el mercado de todo lo de Asia, y que a veces parece inabordable. Bueno, y están demandando productos que tienen determinadas características
mandan también carne a pasto, por supuesto, pero para este tipo de productos hay una demanda de mucho valor. Hay más valor en origen, porque estamos produciendo más acá y por lo tanto debería quedar más valor en estas zonas. Y hay más valor por cabeza. Y acá ayer me quedó otra reflexión después fue un día bastante movido con la gira Angus en el Curupí y después con actividades acá. Y la verdad es que, por ejemplo, empieza a aparecer en la charla de Iriarte de noche, apareció también que, digamos, las producciones de cerdo, de pollo y de pescado están creciendo de manera casi que sin límite, porque digamos, la producción de esos lechones o de esos pollitos no tiene demasiadas restricciones, pero la producción de carne no puede crecer así porque la producción de terneros está muy restringida. Y eso hace que la carne vacuna probablemente sea un specialty, lo es hoy y lo sea en el futuro. Pero mi reflexión era ayer, un poco después de ver, y si me escucha Lucas, no sé si tendrá oportunidad de oír Lucas Gremi, que estaba ayer explicando cómo seleccionaban todo el rodeo y viendo lo espectacular de los animales, pero mi pensamiento ayer era, digamos, ¿no habrá que seleccionar el ganado vacuno por mellizo? Porque en realidad, si lo que precisamos son más cabezas, la clave del negocio para el criador, ¿no será que las vacas tengan 2 terneros? Digamos, no lo veo por ahí, pero capaz que es un disparate, pero me parece que... Y este tipo quizá de disparates muchas veces ayudan a generar nuevas oportunidades. Yo creo que tenemos que hacer sistemas donde haya más valor por cabeza y eso sin duda va a ponerle más peso a los animales y eso afortunadamente es o más pasto o más grano. Además, si hacemos una combinación de una agricultura potente con una ganadería, en la agricultura, sin duda, hay más ganancia genética que en la agricultura de forraje. Si bien en Uruguay, por suerte, la verdad que hay un cambio enorme en el tipo de pastura, en los forrajes que nos están ofreciendo y en el manejo, la genética de vegetales, digamos, de soja, de maíz, de trigo, está yendo a una velocidad más rápida y por lo tanto ahí hay más chance de captar luz, agua y tener más materia prima para producir carne. Y yo pondría que quizá, para simplificar nuestro modelo, lo que deberíamos buscar en una región como esta es pensar en por qué no generar un potencial, que es totalmente lógico, de 9 a 12 kilos de grano por milímetro de lluvia. O sea, de 9 a 12 o por 1000 milímetros o de 14 toneladas. Imagínense esta región produciendo 14 toneladas por hectárea todos los años de grano en 2 cosechas por año, lo que sería la capacidad, la cantidad de cosas que podríamos hacer, la cantidad de gente que habría trabajando y la cantidad de problemas buenos que habría para resolver. Esto vendría a ser la primera parte, debo ir 20 minutos, no sé, la verdad que no miré la hora, pero todo esto es realmente cosas que hacemos todos los días. Nuestros principales desafíos como compañía está en poder, yo diría, empalmar la cantidad de expectativas con las cosas que tenemos para hacer, la verdad, la cantidad de ideas que están surgiendo con la capacidad de hacerlas, porque financieramente o por temas de tiempo o de foco, muchas veces no podemos llevar adelante las cosas que queremos hacer. En algún momento nuestro modelo de agricultura por ambientes tenía mucho más energía aplicada y después no pudimos mantener ese nivel porque de repente los clientes todavía no estaban. Quizás si hubiera trazado eso un poco y en lugar de poner el dron en el 2008 lo tuviéramos ahora, lo hubiéramos comprado más barato y estaríamos más cerca de la época de funcionamiento. Pero a veces lanzar esas cosas aceleran los procesos. Y realmente en la empresa estamos muy convencidos de que tenemos tecnologías que permiten hacer más y mejor. Pero realmente sentimos que hay mucho más para hacer. Y esta reflexión me parece que hasta acá lo que tiene para hacer un agricultor, un productor familiar, tiene mucho que ver con esta regla que es de un profesor de Estados Unidos, que me pareció más que interesante y yo creo que todos la van a compartir, de que en realidad no tenemos un botón mágico. No existe algo que podamos hacer que de un día para el otro nos termine dando un resultado sorprendente. En general, lo que tenemos que hacer
es un proceso de mejora continua donde en cada cosa estamos mejorando un 5%. Como ejemplo, puedo decir lo que mostramos en las rotaciones en una charla que se llamó La Cocina de la Agricultura en ADPSON hace 2 años, hace un tiempito, donde mostramos cómo en la rotación que proponíamos nosotros había 5%, 7% y hasta 10% más por la secuencia en que se hacían los cultivos. O sea, el orden de los factores alteraba el producto y lo alteraba de manera significativa. Pero nunca nos encontramos con un 25 o 30%, siempre eran valores chicos. O sea que tenemos una parte de nuestro negocio donde tenemos que poner tremenda capacidad de trabajo, expectativas, ganas de levantar la vara, quizá una idea general de por qué no producir 9, 10 toneladas de grano por hectárea, porque nos llueven 1.200 milímetros y da para eso. ¿Por qué vamos a estar produciendo 3.000, 4.000? Calculen ustedes en promedio en sus establecimientos cuánto grano por hectárea promedio produjeron el año pasado, el anterior y el otro. Y se van a dar cuenta del gap que tenemos. Lo que es la segunda parte es pensar un poco la visión. Con los desafiantes mercados de hoy es fácil poner foco en las cosas que tenemos que resolver y de hecho hay que hacerlo. Y es un poco difícil mirar mañana. Es difícil comer y soñar al mismo tiempo. Pero la verdad que hay que hacerlo. Y entonces, ¿qué puede significar eso para un productor de Uruguay hoy y para la sustentabilidad de su empresa familiar? La mayoría de las empresas que tenemos en Uruguay son familiares. Eso hace un tiempo parecía no muy bueno, pero hoy, por suerte, hay toda una nueva corriente que tiende a mostrar a las empresas familiares cada vez más como, aparte de resilientes, empresas que son interesantes, que tienen desafíos distintos, pero que tienen, digamos, una gran responsabilidad en llevar adelante la economía del mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si logramos, digamos, salir de este corto plazo que tenemos que arreglar costos, producir un poquito más, mejorar las cosas y pensamos en un partido un poco más largo? De repente hay que pensar en cosas que en el corto plazo no van a generar demasiado valor. Y acá puse algunas de que como empresa nos han pasado en este mes y probablemente algunos las conozcan y otros no, pero nosotros estamos cargando avena para Japón. Estamos prontos para cargar, y lo tenemos disponible, cardo mariano, que va para medicamentos hepáticos en España. Cargamos un barco, digamos, le cargamos a nuestro socio Cargill casi un barco entero de trigo para Argelia, y terminamos de cargar el 14, creo que fue, o el 16, colza para Emiratos Árabes. ¿Qué significan este tipo de cosas? Empezar a poner semillas para la producción o para la cosecha del futuro. Este tipo de cosas en el 2008 de repente eran el dron, eran 500 animales a corral que empezábamos a hacer para tratar de entender el negocio, pero me parece que hay que estar permanentemente, ya que somos agricultores la mayoría y tenemos el espíritu de ver, de acompañar las semillas, de crecer, de ver las plantas, bueno, de estar haciendo cosas que nos van a mover el piso. De cualquier manera, también tenemos otra posibilidad. Acá voy a poner una página que vi hace poco en una charla de Novitas y que me resulta interesante, la quiero dejar un instante, y no sé si hay agua por ahí, me vendría bien. Acá está. Mientras miran la página, no sé si el fondo se alcanza a ver. Esta es una página, creo que suiza, que va mostrando cómo evoluciona la población del mundo, y la verdad que nos da bastante tranquilidad porque sabemos que acá no están, o sea que acá sigue bastante vacío, tenemos espacio, no hay mayor problema, pero si miramos la población neta de lo que creció este año, en el mundo ya hay 18 millones más de habitantes. Miren este dato de acá. 18 millones de habitantes, 56, 57, 59, 60, o sea, 6 Uruguay prácticamente, nuevo en este momento. Y nosotros estamos acá y más bien nos conocemos casi todos, nos vemos, somos pocos, tenemos montones de problemas, pero realmente este tipo de cosas es como que no están pasando en nuestra zona, están pasando en otros lugares del mundo. Y esa gente va a demandar alimentos sin duda y va a demandar otras cosas. Y lo dejo otro poquito porque cada vez que lo miro digo realmente es impactante. Claramente
la diferencia entre los que nacen y los que mueren es la que va siendo muy, muy fuerte, porque las personas viven más. Pero bueno, la verdad que a mí me choquea. Volvemos a la presentación. Así que podríamos decir, bueno, estoy produciendo alimentos, estoy bastante bien, la población del mundo crece a este ritmo, no tengo mucho más que hacer que esperar que las cosas mejoren. No está cambiando ahí, ahí está. Como ven, que les dije, saqué fotos, esto creo que fue una charla en el Congreso de Semillas en diciembre en Chicago. Aparte de esa población que crece a una tasa muy importante, hay cada vez menos gente por debajo de la subnutrición, y si bien ese número no cae tanto, la tasa con relación a la población es realmente impactante cómo va bajando la desnutrición. Eso no quiere decir que no vamos a ver videos o noticias de problemas realmente tristes en el mundo, pero bueno, en los grandes números la población crece, la población está cada vez mejor nutrida y va a demandar alimentos de más calidad. Bastante conocido. Otra cosa que me llamó la atención de todas las que hay, que uno de los que crece más es África, y uno tendería a pensar que África es un tipo Brasil, tiene enormes áreas agrícolas, podría llegar a autoabastecerse o producir mucho más, pero eso no está pasando. Y si uno mira lo que pasa realmente, la gente también se apiña en las ciudades. No sé por qué el hombre no quiere vivir más en el campo, digamos. La gente quiere ir a las ciudades, o lo hace ordenadamente o desordenadamente, pero lo que a mí me parece que plantea una oportunidad también, si nos queremos sentir bastante cómodos y en un negocio interesante, es que África está más cerca que la India para nosotros, está más cerca para nosotros que para Chile, está más cerca para nosotros que para Estados Unidos. O sea, hay otros países que tienen algunas ventajas comparativas, y quizás acá tenemos oportunidades. De hecho, nosotros este año se dio la oportunidad de vender bastante del trigo a Argelia. Así que, digamos, diría noticias bastante espectaculares. Esta también, digamos, largo plazo, que se compara acá a un índice de commodities, de muchos commodities, con el Standard & Poor's 500, que es la bolsa de Nueva York. ¿Y qué podemos ver acá? Si es que encuentro el botón ¿sí? Lo que podemos ver es que el mundo tiene ciclos muy claros. Y si somos medianamente optimistas y estamos por acá, podríamos pensar que lo que viene va a ser mejor. O sea que quizá puede ser que bajen mucho el Standard & Poor's 500, que haga pelota a la bolsa y que los commodities no suban, pero lo que va a pasar seguramente es que la relación va a volver a tender a subir, como pasó acá y no fue tan marcado, como pasó claramente acá, y en un proceso de 5 o 6, quizá menos años, porque todo ocurre más rápido, pero vamos a tener una revalorización de los commodities. Por supuesto que esto es una observación mía, y que la comentó Dan Bass, que fue el que dio la charla acá, con 300 transparencias, una charla larga, pero a mí me quedó, optimista, digamos que esto va para mejor. Así que podemos seguir tranquilos, no tendríamos que hacer demasiadas cosas nuevas, pero sigue. Esto es un dato de la población en Estados Unidos por edad, también de una charla de trigo en el Congreso de Semillas de Chicago, donde empecé a ver el estrato de poblaciones, cómo está repartido. Y esto es interesante porque cada uno de ustedes se podrá poner en la fase que le toca, pero claramente esta generación no va a ser más preponderante en el futuro, no va a consumir más, estas están estabilizadas y estas son las que crecen. Estos cambios tienen una importancia enorme en el tipo de consumidor que viene. Y yo no soy un especialista de mercado, pero sí tengo contacto con mucha gente y tengo hijos que están en las dos franjas. Y es impactante cómo son diferentes, porque a mí me pasa, yo estoy de casualidad, me quedé en esta, casi que me toca con los babies, pero
Y procedemos diferente, o sea, yo tengo que arreglar, otra vez tenía que cambiar la batería de la moto y la verdad que estuve llamando a los mecánicos para que me dijeran cómo hacerla y después por allá, como la tercera vez me di cuenta, y si busco un tutorial, y bueno, busqué un tutorial, estaba facilísimo, la cambié. Sin embargo, Matías, Diego, Sofía hacen esas cosas como algo natural. Y Ana Inés, que es la más chica que tengo, yo creo que no piensa que no haya algo digital o que la información no vaya a estar disponible en otro lugar. No pensaría nunca en llamar a un mecánico para que arregle. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Se refleja en que el comportamiento en cada cosa que van a hacer y en cada cosa que van a consumir es diferente, en que la economía colaborativa influye, los consumidores están más informados y están acostumbrados a compartir su día a día, y un tuit, como sabemos, cambia la opinión de un montón de gente. También podemos pensar, soy agricultor, estoy acá en Dolores, en Mercedes, Paysandú, ¿esto en qué me afecta? Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Otra cosa que pasa, que poco sabe la gente de lo que producimos, y cada vez sabe menos, porque cada vez hay menos gente en contacto, cada vez hay menos gente que puede saber de dónde sale la leche, porque nunca vio una vaca. Cada vez hay más gente que vive en las ciudades desde que nació, y eso es una oportunidad también, o puede ser un problema serio, pero es una oportunidad porque nosotros podríamos ponernos tercos y decir, bueno, vamos a educar a todo el mundo y que entiendan que las plantas todas tienen genes, las GMO y las no GMO, y empezar a tratar de que entiendan todo. No va a funcionar, no va a funcionar, eso no va a funcionar. Lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a lo que demandan. Y en ese camino, en el futuro, no sé por qué quedaron todas inclinadas, porque cuando las armamos estaban derechas, pero en ese camino es probable que mucha gente va a querer que va a tener la expectativa de que con un código de barras o un Q como pueda saber cada alimento, de dónde viene, cómo fue hecho. Y este es el futuro que creo que tiene mucho para nosotros, para entender y para prepararnos. Y de vuelta, si somos agricultores, pensamos en el largo plazo, sembramos ahora para cosechar dentro de unos años. Si hoy no sembramos y hay otros que están sembrando, nuestro cultivo seguramente quizá viene tarde. Entonces, ¿qué sigue en esta historia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Esta explicación, las personas probablemente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, en general dicen, estos quieren información en los alimentos porque nunca pasaron hambre. El día que pasen hambre, no van a pedir más eso y la demanda va a volver a los carriles normales. Y la verdad es que no estamos en un mundo de hambre. Puede pasar, puede haber un cataclismo, puede haber una guerra, no lo sé, pero el mundo es un mundo de abundancia. Es un mundo de abundancia de datos, pero es un mundo de abundancia de alimentos también. No ha pasado de que no llegamos a alimentar a la población, y más bien nos pasa que nos pasamos de vuelta produciendo y sobran alimentos. Y aumentan los stocks, y aparecen cosas como edificios en las ciudades para producir frutas y verduras, y que decimos que disparate, y sin embargo al tiempo son viables, y aparecen temas como la carne sintética, y aparecen montones de innovaciones que no nos imaginamos, pero la comida a nivel general no falta, y las demás cosas tampoco. Entonces, ¿es realmente razonable esperar que haya esperar un impacto y que estas cosas no van a suceder y que la información no va a tener valor? Yo creo que no, que lo más probable que pase es que la demanda pida cada vez más información y que esa información genere más valor a nuestro producto, o incluso que genere la diferencia entre que elijan el nuestro o elijan otro. Y el que dice esto es alguien que ha vivido toda su vida produciendo commodity y defendiendo la producción de commodity. A mí particularmente nunca me fue bien produciendo especialidades. Probé de hacer ajo, girasol confitero, pop. Podría mencionar unas cuantas cosas más si me detengo un poquito a pensar. Y la verdad es que cuando tenía el producto después no había demasiado mercado. Entonces me incliné más a producir commodity. Vamos a producir productos y ser competitivos, campeones mundiales de costos bajos, y se terminó mi problema. Y si compito bien, voy a tener demanda y voy a andar. Pero
La verdad es que yo veo que todo cambia y hoy me imagino que algunas de las cosas que no tenían sentido hace un tiempo, por ejemplo en ADP, cuando formamos ADP con mi señora, una de las cosas las dos cosas que probablemente más nos gustaban era el tema de armar una empresa que fuera grande, potente, que tuviera la mejor gente y que fuera familiar. Cómo organizar el ingreso de la familia en la empresa, cómo tener una estructura profesional en una empresa y que las personas se integraran. Y el otro punto era la trazabilidad. Armamos un sistema de trazabilidad y usamos un software desde 2003 que nos permite saber exactamente quién produjo, qué agrónomo, cuánto puso, qué fue lo que produjo en cada lugar. ¿Me sirvió? Bueno, fue un poco más complicado, pero nunca obtuve $1 más por eso. Pero ese mundo no es el mundo de hoy. En ese mundo yo todavía no tenía teléfono celular, o tenía uno de esos chiquitos con tapita, después pasé por el BlackBerry, pero todo eso ha cambiado de manera dramática. Entonces, lo que antes no anduvo, ¿seguirá sin andar? Entonces yo pienso, sin duda, que la calidad, como pasa en cualquier artículo, va a ser una condición necesaria, pero no suficiente. Si queremos ir a nichos de valor, nosotros nunca vamos a hacer lo que produzcamos la alimentación para la China, o nosotros tenemos que buscar, probablemente, en parte de nuestra producción, mercados de volumen, pero en muchas cosas vamos a tener que buscar mercados de valor y seguramente vamos a cambiar de ese concepto de negocio de costos a negocio de valor. Piensen cuando compran un auto, cuántas veces, digamos, elegimos una calidad, queremos este auto, pero después al final a veces estamos más pensando si el Bluetooth engancha, si tiene CarPlay, si te da el consumo por kilómetro, que en realidad no sirve de mucho, porque después cuando vamos al surtidor son todos más o menos, pero estamos mirando si el Trip 1 funcionó y me gastó más o no. O sea, el valor de los datos en la sociedad de hoy es bastante irracional, parece, pero es enorme. En los alimentos va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Estoy hablando todo el tiempo de oportunidades. Yo pienso que como profesionales de la agricultura tenemos que ajustarnos al mercado y compartir información. Tenemos particularmente una resistencia bastante grande a abrirnos porque en general no queremos dar información. Si nos aprieta la DGI o algún banco, damos más datos, pero si no, generalmente somos bastante cerrados en lo que hacemos, en lo que... Ahora, nunca hemos visto esas cosas desde el punto de vista de que sean valor, porque si los demás quieren datos y nosotros estamos dispuestos a compartirlos, probablemente por ahí hay un camino muy interesante. Y hoy somos agentes de información relevante. Y creo que va a ser por un tiempo, porque después los sistemas van a hacer las cosas y nos van a sacar. Pero por un tiempo la información que nosotros podemos manejar como agricultores, como productores de comida, está siendo interesante para el que está al final. Y quizá para una industria no es tan fácil acceder a esa información. Lo puede hacer claramente si uno se integra, entonces hay una oportunidad de integración. O sea, hay muchas cosas que hoy se están dando y yo creo que la ventana va a durar, pero no sé si va a ser de larguísimo plazo, que nos dan la oportunidad de pensar un negocio bastante diferente al que hemos venido pensando hasta ahora, con una captura de valor quizá bastante mayor. Y me fui, perdón. En realidad, también leyendo, hay un artículo de esta revista que me llegó hace un tiempo y que me llamó bastante la atención porque uno tiende a asumir que en realidad lo disruptivo en las cosas, lo que cambia las cosas es la tecnología. Y la verdad es que este artículo mostraba con muy buena argumentación que en la mayoría de los casos no es así. Lo que cambia es el consumidor y lo que permite la tecnología es que esas cadenas de valor que se rompieron por un cambio, digamos, en el patrón de consumo, se puedan construir de una nueva manera. Imagínense la cantidad de cosas que hoy podemos saber de nuestro consumidor final, la manera en que podemos hacer una logística, la manera en que nos podemos integrar con una industria. Digo, todo cambia y todo cambia a pasos acelerados, pero nosotros tenemos información relevante y yo creo que hay que transformarla en valor. O sea que la posición nuestra hoy, y capaz que me va a decir, está pasado de optimista,
Pero la verdad que me parece que como agricultores estamos en una posición que hace un tiempo atrás no teníamos. En el 2003, cuando yo quería con mis datos mostrarle algo al comprador, no me interesaba, porque en realidad el comprador me compraba el trigo, después lo pasaba por el molino, se lo vendía a alguna empresa, y esa empresa hacía 2 o 3 envases diferentes de galletitas y tenía su mercado. Pero ¿qué pasa ahora si el trigo que vamos a producir tiene diferentes calidades? Porque también vi en este congreso que había un trigo que tenía mucho más fibra y que tenían datos de salud excepcionales de ese producto con relación a cómo se siente uno después de comer pan. Y si podemos producir ese trigo porque está disponible y lo podemos dar a un proceso industrial en el que nos integramos de alguna manera y llegamos al consumidor final, ¿ese es el mismo negocio que teníamos antes? Ahí el valor creo que empieza a aparecer. Y lo otro sería pensar alguien que haga logística o industria y no tenga un afán de integración, ¿cómo lograría tener esa información? Pagando más. Bueno, mostraron ahí un ejemplo entre Walmart y la empresa de, ¿cómo es esta? Microsoft, que estaban desarrollando toda una interacción para lograr que los productores empiecen a cargar información, o sea, todo un sistema. Esas cosas van a pasar. Hay un tiempo probablemente de espacio para aprender a hacer las cosas diferentes y ejecutarlas, y después los demás también aprenden y todos corren y todos aprenden a hacer las cosas. También puede haber valor en este tipo de cosas, creo que se me pasó una, en el tema de financiamiento, en los seguros, en la logística, en el tema de seguridad alimentaria. Algunos pueden haber escuchado de un problema de la col de Bruselas en Estados Unidos, que fue por ahí por diciembre, que tuvieron que retirar un montón de productos de todos los supermercados. Les llevó 7 días a ver de dónde venía el problema, y sin embargo, eso en un sistema más moderno, con un blockchain que Juan Ángel de la Fuente Potre me está explicando y siempre me cuesta terminar de entenderlo, pero en realidad piensen en la información y la forma en que fluye hoy esa información y la velocidad. Algo que hoy en Estados Unidos les costó 7 días y tuvieron que sacar la comida de las colas de Bruselas de casi todos los supermercados, lo hubieran identificado perfectamente en 2 segundos y hubieran podido sacar solo lo necesario. ¿Se imaginan los impactos de eso en los costos, en los seguros, en la seguridad alimentaria? Entonces, hay todo un modelo que viene. Y bueno, y yo creo que en ese modelo tenemos enormes oportunidades. Esto se parece más a lo que vemos acá, o sea, cuando yo decía de demostrar información, nosotros somos muy de mostrar información como compañía, pero en general los productores somos bastante cerrados, acá, en Ucrania, en Estados Unidos, y calculo que en China también. Ahora, capaz que mostrar información no tiene sentido si no hay valor en eso, pero estar abiertos a trabajar dando información en un negocio que genera más valor, capaz que tiene sentido. Y bueno, creo que voy bastante bien. Este sería un resumen un poco de esta segunda parte, que al final la tecnología nos permite hoy pensar en un negocio diferente y en una captura de valor que puede ser también diferente. El disruptor es el consumidor, pero quien permite generar una nueva cadena de valor es la tecnología. La tecnología a nosotros nos va a permitir, si tenemos imaginación, ganas, si usamos gente calificada, porque no seremos probablemente los agrónomos los que vamos a tener las soluciones para eso. Seguramente van a ser ingenieros electrónicos, especialistas en logística, los que nos van a ayudar a reconstruir esas cadenas de valor. Van a ser también valores, como acá está Eduardo en la sala, van a ser valores que se construyen también con tiempo y con apertura, valores de confianza que permiten que cada uno genere, digamos, o sea, la industria que él tiene y mi producción funciona muy bien en la manera que trabajamos hoy. ¿Qué pasaría si nosotros a su vez a eso le ponemos más información y llegamos al consumidor final con información? ¿Cómo vamos a repartir ese valor? Y bueno, hay un dicho que dice que, por lo menos algo así establece que, digamos, no hay que decir las cosas, que hay que hacerlas, porque al hacerlas se dicen solas. Yo les cuento algo que nos desvela, que nos encanta, que en ADP nos tiene trabajando con nuevas personas,
que nuestra familia realmente nos mueve porque, digamos, todos son capaces de aportar ideas para lo que está pasando, pero no les vengo a contar algo de que podría pasar y que es una idea y que lo vi por ahí. Les vengo a contar algo que estamos haciendo. Nosotros, el 14 de febrero faenamos ganado, utilizamos este tipo de asociaciones que tenemos afortunadamente perfectas con los frigoríficos. Hicimos un contacto en Alemania y estamos ahora en abril llegando a algunos restaurantes con nuestra carne con un código QR que el consumidor que quiera, y si logramos, que creo que lo vamos a lograr, que en algunos de esos churrascos pongan un palillito con un código QR, y el que quiera ver de dónde vino ese animal, cómo fue el corte, cómo fue alimentado, va a poder hacerlo todo inmediatamente. Digamos, ese es el tipo de cosas que me imagino que van a ser naturales en poco tiempo. Y este es un ejemplo de algo que probablemente a nosotros no nos va a dejar demasiado dinero, pero como cuando sembramos un trigo, cuando primero hay que poner la semilla, primero hay que invertir, hay que trabajar, a veces sale bien, a veces no. Y acá tenemos desarrollo de toda la empresa, porque hay marketing, hay ideas. Sofía va a estar el 2 ahora en Hamburgo en una cena donde se va a presentar esta carne. Y la verdad que como compañía que siente orgullo por ser agricultores y por producir materias primas y energía y alimentos para el mundo, este es un cambio que nos está moviendo bastante el piso. Así que casi que esto estaría terminando con esta idea, que dice que si quiere lograr uno cambios pequeños, cambia la forma de hacer las cosas. Esa sería quizá la primera parte de la presentación, pero que si queremos lograr grandes cambios, hay que cambiar la forma de ver las cosas. Y yo con esto terminaría, pero me quedó una más, que es bastante personal, ¿y qué es esta? Esta es, digamos, un ejemplo de lo que yo entiendo de sustentabilidad. Esta Inés es la más chiquita de los niños que tengo, que están acá, los más grandes. Y la anécdota es ella cumplió 6 años el lunes, pero tuvo su cumpleaños el sábado, y el domingo de mañana estaba con los juguetes, los regalos. Entonces vino y me dijo que vino con un sobrecito de sílica, esos que se ponen para la humedad adentro de las cosas, para que entonces me preguntó para qué era eso. Y yo digo, uy, no lo vayas a comer, que no es caramelo ni... No, dice, ya abrí otro y lo puse en otro lugar, pero ¿para qué? No, le digo, es para humedad, no, digo, tiralo, no sirve más, no tiene... Entonces de vuelta, caminó unos pasos y se volvió y me dice, yo pensé que eran semillitas de mochila. Y en realidad, para mí la anécdota y terminando el tema de la sustentabilidad, más allá de la ocurrencia de Ana Inés, es porque yo creo que, bueno, con esta cortapluma y con cada uno de ellos siempre he recorrido y hemos estado en cada siembra mirando cómo nacen los cultivos, cómo se desarrollan, y quizá la he pasado de vueltas, porque ya sí piensa que las mochilas pueden venir de semillitas, pero a mí me parece que todos tenemos un gran desafío contando las oportunidades y las cosas para hacer que tenemos en este tipo de negocios y viviendo en este tipo de lugares y con este espectacular país que es Uruguay. Y tengo la satisfacción de tener a mis hijos trabajando en la agricultura, o de repente Sofía en la comunicación, pero vinculados a la agricultura. Y hace un tiempo hablábamos con Viviana, qué suerte que les gusta, porque que no se fueron, que no están en otras cosas. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que nosotros día a día somos capaces de contar, porque en realidad tenemos problemas todo el tiempo, que la cosecha no funcionó, que tal cosa salió mal, que la verdad que hay... Pero si uno deja que esas cosas lo superen, o sean las que le generen la mayor cantidad de tiempo y se lo transmite a los hijos, probablemente ellos no tengan muchas ganas de hacer lo mismo que nosotros.
Entonces me parece que un punto clave de la sustentabilidad de lo que estamos haciendo es dar buenos mensajes, es tratar de usar todo lo que nuestra capacidad y nuestro tiempo y nuestro talento en lograr soluciones, en ver oportunidades en un mundo que cambia a un ritmo muy acelerado y nos da tremendas chances de, si algo nos salió mal, volver a hacerlo y salir adelante. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. La verdad que te estás sabiendo caer, ¿no?